Buenos días, jóvenes. Bueno, como recordarán, nos quedamos con estos problemas de aproximaciones por barras. Eh, Anteriormente vimos un problema relacionado con los catalizadores de los automóviles. Ahora tenemos pues exactamente lo mismo, pero enfocado a fábricas. Un poquito más enfocado a la tarea que habíamos encargado en la clase antepasada. Y bueno, vamos al problema. Nos dice, así como en los automóviles se emplean convertidores catalíticos, en las fábricas se emplean depuradores de los gases contaminantes que con el paso del tiempo se hacen menos eficientes. Bueno, como recordaron, pues los convertidores catalíticos son como una especie de filtro en los carros que evita que emitan muchos gases de efecto invernadero, muchas partículas que contaminan. En el caso de las fábricas tienen lo mismo, en las chimeneas tienen una especie de filtros o depuradores que pues hacen exactamente lo mismo. Y bueno, aquí tenemos el caso de una fábrica que se está midiendo durante los primeros 6 meses de, de la vida útil de uno de estos depuradores. Tenemos que al primer mes, o sea en el mes cero, cuando el depurador está nuevo, emite 4 4 toneladas de, de contaminantes de efecto invernadero a la atmósfera en toneladas por mes. Después, en el primer mes, pasado el primer mes, emite 6. Después, pasado otro mes, en el segundo, emite 8. Y así sucesivamente como está aquí en la tabla. Y nos viene una pequeña actividad. Haz una estimación por defecto y una estimación por exceso de la cantidad de contaminantes de gases de tipo invernadero que arroja la fábrica a la atmósfera terrestre y estima entonces el total de gases contaminantes durante los primeros 6 meses. ¿Cuáles son las estimaciones por defecto y las estimaciones por exceso? Bueno, ya lo habíamos visto anteriormente. Si nos devolvemos aquí, aquí tenemos una estimación por defecto. ¿Por qué? Pues porque le falta aquí. Las estimaciones por exceso son exactamente lo mismo, solo que sobrado el triángulo este, en lugar de tener este faltante. Y bueno, ¿cómo se hacen? Vamos a tomar el valor que nos marca cada mes para la estimación por defecto. En este caso, para el primer mes, para el mes cero, tendríamos 4. Para el primero tendríamos 6. Para el segundo tendríamos 8. Así sucesivamente, sumando todo, nos vamos sumando todos estos valores. Después, ¿cuál sería la estimación por exceso? Lo mismo, pero en lugar de tomar 4 para el cero, vamos a tomar el 6, que sería lo que contamina al final del mes cero. Y bueno, nos vamos a ir así. 6 para el cero, 1 para el 8, 2 para el 10, eh, para el mes 3, 12, para el mes 4, 14, para el mes 5, 16. Y para el mes 6 serían aquí 18. Suponiendo que la gráfica sigue creciendo como va de 2 en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y bueno, el último sería 18. Entonces esa sería la estimación por exceso. Si quieren poner pausa y hacer la suma para ver cuánto les da cada uno. Y bueno, el tercer punto de esto vamos a representar en la misma gráfica la estimación por defecto y la estimación por exceso de los gases emitidos por la fábrica. Bueno, ya saben, primero tenemos que graficar eh, esta tabla. Así que bueno, si quieren ponerle pausa y tratar de hacer la gráfica. Y bueno, continuamos, nos quedaría de la siguiente forma. Eh, Tenemos la estimación por defecto, que sería aquí. Bueno, de hecho creo que esto está un poco...
Ahí es. Ok. Sí, es que lo tenía desplazado de la derecha. Bueno, y como vimos, según el cuadro, en 0 está en 4, en 1 está en 6, en 2 está en 8. De esa forma. En el mes 0 está en 4, en el mes 1 está en 6, en el mes 2 está en 8, y bueno, así nos vamos sucesivamente la gráfica. Y después, ¿cómo graficamos las aproximaciones? Bueno, las aproximaciones de la misma forma, la que es por defecto va por debajo de la gráfica. Entonces comenzamos en 0,4 y continuamos hasta el primer mes. Después aquí subimos a 6 y continuamos. De la misma forma hasta el mes 6. Después hacemos lo mismo pero por exceso de los gases. Entonces, en lugar de comenzar en 4, vamos a comenzar en 6, que es el máximo que tiene el intervalo de 0 a 1. Y nos vamos a ir constantemente haciendo esto hasta, bueno, llegar. Si se fijan en la aproximación por defecto, comenzamos con el mínimo, y en la del exceso comenzamos con el máximo. Ahora bien, la siguiente actividad es cómo podrás hacer una mejor estimación de los gases de efecto invernadero arrojados por la fábrica a la atmósfera, y escribe el procedimiento a emplear. Y bueno, pues es la misma representación gráfica que las que hicimos. Una forma sería hacer esto, hacer un promedio de los dos. Si se fijan en el anterior, comenzábamos con el mínimo por defecto, y por exceso comenzábamos con el máximo. Ahora aquí lo que se hace, este método gráfico, es ubicar la barra justo al centro de esta función, de esta gráfica de esta función, y las barritas las ubicamos al centro de esta. Si se fijan, entonces tenemos aquí un faltante, pero también tenemos un excedente que de cierto modo lo compensa. Entonces, esta es la versión semifinal de nuestro tema de gráficas enfocadas a problemas aplicados. Y bueno, ¿en qué nos ayuda esto matemáticamente? Bueno, según el libro, tenemos aquí el siguiente texto. Sin lugar a dudas que el problema de la emisión de gases de efecto de invernadero producido por fábricas y automóviles crean graves problemas de contaminación, de los cuales seguramente has escuchado y leído en alguna ocasión. Bueno, pues esto es nada más lo que ya sabíamos, cultura general sobre la contaminación. Y bueno, enseguida lo que nos importa es lo de enseguida. Como has visto en esta secuencia, las matemáticas pueden ayudar a tener una idea más profunda del fenómeno, al menos en uno de sus aspectos, el de la acumulación total emitida de sustancias contaminantes a la atmósfera, por automóvil o por fábrica. Bueno, hasta ahora esto es lo que hemos visto. Sabemos los fenómenos de acumulación, y sabemos cómo estimar un aproximado de sus totales. Pese a que no tenemos los datos completos, los podemos aproximar con la gráfica, y después mediante distintos métodos, como es el de estimación por defecto y por exceso, y el promedio de estos dos, podemos estimar bastante bien su total, aunque solo tengamos intervalos. Entonces, si recordamos, aquí tenemos las gráficas de nuestro problema anterior de los automóviles. Bueno, como ya les había dicho, esta forma, la forma de realizar el promedio, sirve, pero sirve para gráficas sencillas. Si queremos aplicarlo en gráficas grandes, vamos a batallar mucho. ¿Cuál es la solución? Bueno, emplear una de estas dos, preferiblemente la estimación por defecto, esta que teníamos al principio,
en la que nos falta material o que nos falta espacio que cubrir. Y para reducirlo, como ya lo vimos en la clase de dudas, lo que tendríamos que ir haciendo es reduciendo la cantidad de intervalos. Si se fijan, aquí hay mucho menos área que cubrir. Y es exactamente la misma gráfica, solo que en lugar de una barra entre cada etapa, vamos a tener 3 barras entre cada etapa. Si se fijan así, estamos reduciendo mucho el margen de error. Pero lo podemos reducir todavía más. Ahora tenemos 4 barras por etapa. Y si se fijan, bueno, pese a que son más triángulos, son bastante más pequeños. Y bueno, esta diferencia, al contrario que esta, es bastante menos significativa. Y bueno, hasta aquí tendríamos la clase de hoy. Vamos a continuar con algo como esto. Vamos a encontrar una forma de aproximar esto tan pequeño como se pueda para incluir el mayor número de barras entre etapas y así poder minimizar esto todavía más. Y bueno, hasta que finalmente llegamos a la integral, que la integral no va a ser más que la suma de barras infinitas entre etapas. Y bueno, hasta aquí está la clase de hoy. Hoy no hay tarea ni evidencia, pero sí necesito que apunten todo esto para para que repasen para su examen.